SER Podcast. Hola, ¿qué tal? Esto es Play Segunda, el podcast de la cadena SER, en el que todos los lunes y todos los jueves hablamos de segunda con un equipo de primera. Como cada lunes, en el episodio de hoy analizamos la actualidad tras la disputa de la jornada 36. Escuchamos además los sonidos más destacados del fin de semana. Y si te gusta el programa, no olvides suscribirte a Play Segunda. ¡Empezamos! Comienza en cadenaser.com Play Segunda con Óscar Ejido. Hablamos de segunda con un equipo de primera. Play Segunda. Play Segunda. Ya estamos aquí. Bienvenidos al episodio 308 de Play Segunda y bienvenidos a la resaca de la jornada 36. Una jornada que nos deja tres noticias. La primera, el descenso del Alcorcón, después de 12 años consecutivos en segunda. La segunda, que han pinchado los tres primeros de la tabla. Y la tercera es la pelea final en el derbi asturiano más caldeado de los últimos tiempos, que va a conllevar además sanciones graves a más de un jugador. En los próximos minutos os contamos todo aquí en Play Segunda, donde todos los jueves y ahora también los lunes en SER Podcast hablamos de segunda con un equipo de primera. Con Paco Quiroga a los mandos arranca Play Segunda. De la jornada 36, quédate con estos titulares. De los 8 primeros, solamente han ganado Tenerife, Real Oviedo y Ponferradina, a la espera de ver lo que hace hoy el Girona con la Real Sociedad B. Es cierto que 4 de todos los primeros jugaron entre ellos, con empates entre Eibar y Unión Deportiva Las Palmas y empate también entre Almería y Valladolid. Además, el derbi asturiano se lo llevó el Real Oviedo, el derbi aragonés Huesca-Zaragoza acabó en empate, la victoria del Málaga al Leganés le acerca a la permanencia y el Alcorcón se despidió de segunda división perdiendo en Cartagena. Aparte de todo esto, su director de Play Segunda, José Antonio Duro, ¿cuáles han sido las claves de esta jornada 36? Muy buenas. Hola, Ejido, muy buenas. Pues por evitar de alguna forma la clave del derbi asturiano, yo te voy a dar otras dos. Por un lado, la de un descenso, el primero en la categoría esta temporada, a falta de 6 jornadas para el final, el de la agrupación deportiva Alcorcón, un descenso esperado que después de 12 años el conjunto madrileño deja la segunda división, era el que más tiempo había estado desde su llegada y en fin, el Alcorcón que deja la categoría de una forma triste y con toda la fuerza del mundo, eso sí, después de ver la reacción del club en redes sociales tras el partido en Cartagonova. Y por otro lado, las sensaciones de Valladolid y de Almería en el partido del sábado en Zorrilla, ese empate a 2, esa fuerza y esa seguridad tanto del Valladolid como de la Almería para pues seguir en la lucha por el ascenso directo. Evidentemente, un duelo impresionante el que vimos en Zorrilla, con el Valladolid tocando, rozando con los dedos el liderato y con el Almería demostrando que todavía tiene mucho que decir en esta segunda división. Así que las claves de la jornada, esas dos, Óscar. Por un lado, el descenso del Alcorcón y por otro, el gran momento de forma y el gran final de temporada que nos van a dar tanto en Pucela como en el Estadio Mediterráneo. Pues de todo esto y sobre todo del derbi asturiano vamos a hablar ahora en Play Segunda. La imagen del fin de semana la vimos el sábado en el Molinón, con esa tangana final del partido tras la victoria del Real Oviedo por 0-1 con gol de Borja Bastón. Una vez que Trujillo Suárez pitó el final del partido, 9 jugadores del Sporting se fueron a por el portero del Real Oviedo, Joan Femenías. Cristian Rivera le dio un manotazo en la cara y Berto González le lanzó incluso 2 patadas. Los dos fueron expulsados y vamos a ver qué sanción le cae a los jugadores del Sporting. Sobre esa polémica celebración del Oviedo en el Molinón hablaron el obetense Gastón Brugman en el larguero y el portero del Sporting, Iván El Pichu Cuellar. Es un hecho lamentable porque bueno, esto no puede pasar, es un partido de fútbol, se gana, se pierde, hay que saber también perder y reconocer al contrario. En esta situación creo que fuimos superior y quedó demostrado y bueno, obviamente que un triunfo de un derbi se tiene que festejar. Le he dicho que está bien que lo celebren, pero que intentaran celebrarlo
con total respeto, lo más dentro del vestuario, que creo que es lo más normal y lo más coherente. Lamentablemente no había mucha afición nuestra y eso un poco nos daba un poco de cosas no poder festejar con ellos y bueno, al final no hicimos nada tampoco para generar lo que se generó al final. Escuchadas las explicaciones, ¿qué sanciones se esperan para Cristian Rivera y para Berto González? Cuéntanos, David González, Gijón, muy buenas. ¿Qué tal, Óscar? Se da por hecha la sanción previsiblemente de 4 partidos a los 2 jugadores expulsados después de la trifulca, ya con el partido acabado, tanto a Cristian Rivera como a Berto González. Se asume también que habrá una sanción previsiblemente económica por el lanzamiento de un objeto, de una zapatilla que recogía el árbitro en el acta, pero habrá que esperar también a que el visionado de las imágenes por parte de Antiviolencia con jugadores como Johnny, que no estaba convocado y que participó activamente también en la trifulca, o alguno más que pudieran recibir algún otro tipo de sanción. Desde luego el derbi al Sporting le va a salir carísimo. Seguramente ninguno vuelva a jugar más esta temporada, y es que alguno en el Sporting piensa incluso que el conjunto asturiano debería finiquitarles el contrato a los 2 jugadores. Es el caso, por ejemplo, de nuestro compañero Antón Meana, que vivió todo el partido y ese final en la grada del Molinón. Como reconocido sportinguista, Antón, ¿qué te parece este lamentable espectáculo? Muy buenas. Hola, Óscar, ¿cómo estás? Muy buenas. Yo no daba crédito desde mi asiento en el Molinón, en el fondo norte, viendo la trifulca del final del encuentro. Me quedaba alucinado cuando veía que la policía quería, por ejemplo, llevarse a Borja López, central del Sporting, y cómo trabajadores del club impedían que la policía hiciera su trabajo, como si tuviera razón Borja y no la policía. Me parece que hubo jugadores que representaron un papel excesivo. Johnny estuvo todo el encuentro en el banquillo molestando, entorpeciendo a jugadores del Oviedo cuando él no estaba convocado y no tenía que estar vestido de calle para nada al lado del banquillo del Sporting. La trifulca es fruto de la frustración de haber jugado mal otra vez el derbi y de no haber competido en todo el partido. Y luego lo de Cristian Rivera es un capítulo aparte. Me parece que es normal que pida perdón. Creo que el Sporting y el sportinguismo tiene que perdonar a Cristian Rivera, pero automáticamente tienen que despedirle porque no puede representar ni un minuto más al Sporting con esa camiseta. Gracias, Meana. Quedamos a la espera de ver qué hace ahora el Sporting de Gijón. La pelota está en su tejado. Lo que se han hecho es sacar un comunicado pidiendo disculpas, pidiendo perdón y sancionando los hechos ocurridos lamentablemente en su estadio el pasado sábado. Contado todo lo que ocurrió en el derbi asturiano, vamos con el análisis de la jornada 36. Como cada lunes, analizamos la jornada de Liga con un especialista en segunda división. Y el especialista de esta semana, la verdad es que es de categoría. De hecho, yo me atrevería a decir, sin equivocarme, que es de lo mejor que hemos tenido en toda la historia de Play Segunda. Sergio Sánchez, periodista de Movistar Plus. Me pongo de pie, muy buenas. Hola, Óscar, ¿qué tal? Muy buenas, un placer volver a estar con vosotros. Es que no sabes lo que te echamos de menos. De hecho, algún día te vamos a engañar para estar un poquito más. Vale, cuando queráis. Ya sabéis que yo estoy encantado y que me gustaría estar incluso más con vosotros. Bueno, el Play Segunda de los lunes es una edición de bolsillo, así que rápidamente, Sergio, en 5 o 6 apuntes resumimos y contamos lo que ha dado de sí la última jornada. Lamentablemente hay que empezar por eso que contábamos ahora, esos hechos ocurridos en el final del derbi asturiano y preguntarte que las directivas de ambos equipos que no se lleven bien, al final lo que hacen y lo que provocan es que ni las aficiones estén en paz y al final los jugadores tampoco. Yo creo que al final hay que hacer un análisis que si solo miramos lo que pasó al final, es cierto que hay jugadores que actuaron de una forma tremendamente grave y que deben ser sancionados, pero nos quedaríamos con una visión muy... quien enciende la chispa, pero no quien ha ido echando gasolina durante meses. Me da la sensación de que hemos tenido, desde que se jugó ya el partido de la primera vuelta, enfrentamientos, que las directivas no iban a ir, que nos iban a facilitar entradas. Recuerdo la primera vuelta el pollo que se montó con el dispositivo policial para los traslados. Algo de un partido de fútbol en el que tú tengas que mirar que hay que hacer 8 horas en una burbuja policial para recorrer 20 kilómetros, habla muy mal de quienes están alrededor de todo eso. Y yo creo que no son las aficiones, que todo se ha ido incrementando desde la cúpula y cuando tú vas calentando, todo explotó al final en el terreno del juego. Afortunadamente hay que decir que no había apenas aficionados rivales porque no se habían podido desplazar. Imaginaos que eso se hubiera continuado fuera con 4 o 5 mil personas que hubieran estado fuera y que siempre entre tanta gente va a haber algún cafre. Así que yo creo que los que son responsables desde arriba y que tienen que dar ejemplo se lo tienen que hacer mirar, porque incluso el día después se emiten unos un comunicado en el que sí, condena, pero hablan de una cierta provocación. Otro, un tuit, como un responsable de un equipo emitiendo
algo que no viene a cuento. En lugar de dirigirse a la Liga, dirigirse a la Federación, yo creo que todos tienen que pensar que esto no es la guerra, y por mucho que digamos que el fútbol es tan importante, es fútbol. Y al final lo deportivo, Sergio, pues ni el Sporting con esa derrota se aleja del descenso, aunque no peligra mucho todavía, y lo que sí hace el Oviedo es agarrarse a esa sexta plaza que se ha hecho con ella y que no quiere soltarla. Sí, que yo creo que se va a jugar muy posiblemente en un partido que va a ser brutal en el encuentro, en lo deportivo, por supuesto, brutal en el Estadio de Gran Canaria, en ese Las Palmas Real Oviedo, ¿no? Porque tenía que pasar este Rubicón, que era el partido del derbi, que le complicaba mucho la situación, pero me da la sensación de que ahí vamos a tener un partido, como va a ser este final de Liga, con partidos con duelos directos, jugándose una barbaridad, y que el Oviedo, bueno, pues está ilusionado tremendamente. Además es de esos equipos que llegan desde abajo lanzados y que suelen ser tremendamente peligrosos en las eliminatorias de playoff, y el Sporting pues a pensar en que esta temporada es para olvidar en todo, salvo en algunas cosas de las que hay que aprender. Y luego más malas noticias, nos ha tocado despedir este fin de semana, Sergio, al equipo que más tiempo llevaba de forma consecutiva en segunda división. 12 temporadas llevaba el Alcorcón desde 2010 en nuestra categoría, y bueno, al final va a Primera Federación porque se han hecho no una, sino muchísimas cosas mal, aunque lo que vivimos el sábado pasado en Cartagena era la crónica de un descenso anunciado. Sí, el decano de la categoría de plata, Óscar, ahora mismo, ¿no? El equipo que estaba más temporadas seguidas jugando en la segunda división, en esta Liga Smartbank. Bueno, pues como tú dices, al principio vimos como con Anquela se arrancaba, luego muy pronto se lo termina encargando. La sensación es que tampoco se confía, y yo creo que siempre es uno de los castigos que suelen llevarse los equipos que terminan la temporada salvándose, pero sin confiar plenamente en el entrenador que continúa. Le pasó, lo conozco muy bien, al Albacete, la campaña anterior, sigue porque ha salvado al equipo el entrenador, pero luego no confía realmente en él. Eso se transmite también a los jugadores, llegan los cambios de entrenadores, y cuando te quieras dar cuenta, pues estás de nuevo en el pozo y luego hay que volver a subir, que no es fácil. Así que mucho ánimo para toda la familia alfarera, que además tiene gente trabajando allí que son unos fenómenos. Ya han dicho en el comunicado también que sacaron pidiendo disculpas el sábado, que van a trabajar, a hacer todo lo posible por volver cuanto antes a la segunda división. Y por arriba y por abajo, bueno, por arriba todo sigue igual, porque fallaron los tres primeros: Eibar 68, Almería 67, Real Valladolid 66, todos en empates. Hay que decir que 4 de los 8 primeros jugaron entre ellos, y esto lo que ha hecho Sergio es darle vida al Tenerife y también al Girona, si ha ganado su partido ante la Real B. Sí, pero yo creo que todo sigue igual, pero ha cambiado. A mí me parece que el gol de Rodrigo Eli marca un punto y aparte en la trayectoria que puede tener el Almería. Echando un vistazo a su calendario, hay que tener en cuenta que se va a enfrentar a equipos de la zona baja de descenso, que veremos incluso si cuando lleguen más de uno, incluso están ya en puestos de descenso a la primera red, y esto va a cambiar mucho la situación. También se mira a equipos que están en esa zona media de la clasificación, Burgos, Sporting, que son equipos que no se juegan tanto, y sin embargo hay equipos como el Eibar, que tienen un calendario bastante complicado, que tienen además enfrentamientos directos, por ejemplo el partido contra el Valladolid, y todo eso va a hacer que se aprieten más las cosas. Veremos si le da opciones al Tenerife, si sigue mejorando, si consigue mejorar en casa, y si el Girona tiene también su opción. Pero yo creo que de esta jornada quien sale realmente beneficiado es el Almería, que si no pasa nada raro tiene muy encarado el ascenso a primera. Y el Valladolid, que consiguió durante una jornada esa segunda plaza de ascenso directo, y que podía haberlo recuperado precisamente ante el rival más directo de la tabla, pues bueno, no lo consiguió, de momento se queda tercero. De mitad de tabla, dar un apunte, mitad de tabla ahora, porque la Ponferradina era la que tenía la sexta plaza y ahora ha caído a la octava, y volvió a ganar después de 7 partidos sin hacerlo. Se puede decir que el domingo fue de resurrección total para la Ponce. Y por abajo, Sergio, victoria del Málaga en Butarque, que es importantísima, porque si los de Pablo Guede no llegan a ganar al Leganés, le habrían dado alas y vida a la Morevieta. Sí, y porque además el Málaga es otro de esos equipos que tienen un calendario complicado. Tiene que jugar, hablo de memoria, pero con Las Palmas, con el Oviedo, con el Eibar esta semana. O sea que es un calendario de AUPA, y además el Amorebieta es uno de esos equipos de la resistencia total, que está consiguiendo ganar sus partidos, que con Ariz Mújica parece que ha dado un pasito adelante, y que vamos a ver si no consigue plantar cara hasta el último momento. Así que la victoria con Pablo Guede le da ese ánimo, que además viene de un impulso anterior de haber conseguido empatar frente al Real Valladolid, a pesar de que incluso iban ganando 2-0 y les empatan. Pero bueno, son 4 puntos de los últimos 6, que para un equipo que está en zona baja de la tabla es oxígeno puro, y que le va a servir al Málaga para respirar algo más tranquilo. Lo que pasa es que con los partidos que tiene por delante todavía tienen que mantener la máxima tensión, porque se lo va a jugar. Y además la segunda, como digo siempre, parece que queda poco, pero en realidad todavía queda mucho por jugar y en juego. Sergio Sánchez, que muchas gracias, que siempre es un placer tenerte en Play Segunda, aunque sea en edición de bolsillo y mini, y nada, que te siga yendo también como hasta ahora. Seguimos en contacto y otro día volvemos. Venga, cuando queráis. Muchas gracias, Óscar. Un abrazo a todo el equipo.
Pues esa ha sido la jornada 36 y en nada, en un par de días empezamos a preparar ya la siguiente, la 37. Dites-moi d'où il vient, enfin je saurai où je vais. Maman dit que lorsqu'on cherche bien, on finit toujours par trouver. Elle dit qu'il n'est jamais très loin, qu'il part très souvent travailler. Maman dit travailler c'est bien, bien mieux qu'être mal accompagné. Pas vrai, où est ton papa? Pero antes de la jornada 37, no lo olvidéis, este lunes 9 de la noche, Montilivi, Girona, Real Sociedad B. Está en juego el ascenso directo y el playoff con el Girona y además el descenso con el filial donostiarra de la Real B. Lo que pase en este partido y toda la previa de lo que vaya a ocurrir en la jornada 37 os lo contamos aquí el jueves en Play Segunda, en la cadena SER Podcast. ¡Hasta luego! Suscríbete a Play Segunda. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena SER y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Disponible los jueves a las 8 de la tarde. Cadena SER. La radio.